Capítulo 15. Masacre. Quedaron 5 personas en la sala de estar: Sylphie, Norn, Aisa, Roxy y yo. También estaba el armadillo, Dilo, como lo había bautizado, despatarrado junto a la chimenea con una expresión de felicidad en su rostro, pero difícilmente podría contarlo entre nosotros. Lilia estaba ayudando a Cenita a entrar en la bañera. Antes de entrar, había venido a preguntarme si estaba bien, y yo había sentido. Quería terminar esta discusión sin depender de su ayuda. En lugar de volver a su habitación, Norn se quedó. Lo estaba pasando mal, y seguía moqueando. Había estado increíblemente apegada a Paul, y se estaba tomando la pérdida de forma excepcionalmente dura. Bueno, hay una última cosa de la que tengo que hablar. Cuando lo dije, los 3 volvieron a sus asientos. Intercambié miradas con Roxy, que se acercó en silencio a mi lado. Ver lo hinchado que estaba el vientre de Sylphie me hizo dudar, pero tenía una responsabilidad. Al final, Roxy estaría en el mismo estado de embarazo. Si Sylphie se negaba a cogerla, Roxy daría luz sola. Ese era el acuerdo al que habíamos llegado, pero si eso ocurría realmente, pensaba apoyarla como pudiera, económicamente o de otra manera. Me gustaría tomar a Roxy como mi segunda esposa, solté. La que expresó su confusión no fue Sylphie, sino Norn. Sylphie solo tenía una mirada inexpresiva. ¿De qué estás hablando?, preguntó Norn. Deja que te lo explique todo por orden. Empecé a contar lo que había sucedido en el continente Vegarit, cómo Paula había muerto y yo había caído en una profunda depresión como resultado. Les conté que Roxy había sido la que me había salvado y que, como consecuencia, había desarrollado sentimientos hacia ella. Que la respetaba profundamente y que quería que formara parte de nuestra familia. No era mi intención traicionar a Sylphie, pero al final, rompí mi promesa. Lo siento. Me puse de rodillas. Había una alfombra extendida en el suelo, pero los inviernos en los territorios del norte eran fríos, así que naturalmente la alfombra también lo era. Me incliné hacia adelante y apoyé la cabeza en el suelo. Es Rudy. Escuché la voz de pánico de Sylphie llamando desde arriba. Sigo queriendo a Sylphie tanto como antes, pero parece que he dejado embarazada a Roxy. Tengo que responsabilizarme de ello. Cuanto más hablaba, más baratas sonaban mis palabras, aunque realmente eran mis verdaderos sentimientos. Cuando me asomé, Sylphie tenía una mirada preocupada. Tal vez estaba confundida. No podía culparla por ello. Le había dicho que la amaba y había jurado que volvería a pasar a lo que pasara. Ahora había vuelto destrozado, sin un miembro de la familia y sin mi mano izquierda. Ella podría haber pensado que al menos podía alegrarse porque yo estaba a salvo, pero aquí estaba yo, diciendo que quería tomar a otra mujer como esposa. En su lugar, habría llorado, gritado y arremetido. Pero aún así, pedí lo imposible. Sylphie, por favor, perdóname, es imposible que pueda. La que me gritó fue Norn, no Sylphie. Se acercó a pisar fuerte y me agarró por el cuello de la camisa. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Sabes cómo se sintió todo el tiempo que estuvo esperando que volvieras a casa? Todos los días decía, espero que Rudy esté bien, y echo de menos a Rudy, y me pregunto si Rudy estará comiendo ahora mismo. ¿Sabes lo sola que se veía, lo sola que sonaba todo el tiempo? No lo sabía. No lo sabía en absoluto, pero podía imaginarlo. La expresión de su cara mientras me esperaba. Lo sola que sonaba. Cómo se sentaría en una silla sin hacer nada más que golpear su pie mientras esperaba. Pensé que no podía culparte por no ser capaz de salvar a papá. Si las cosas estaban tan mal que incluso perdiste la mano izquierda, entonces no había nada que pudiera hacer nadie. Así que me parecía mal culparte por ello. Pero ahora me dices que tuviste suficiente compostura durante todo eso para tener sexo con otra mujer. Y ahora quieres hacerla tu esposa. No. No estaba sereno en absoluto. Estaba deprimido. Por eso Roxy puso en juego sus propios sentimientos para salvarme. La señorita Sylphie habría hecho lo mismo por ti si hubiera estado allí, respondió Norn. Claro que Sylphie me habría salvado si hubiera estado allí. Después de todo, ella había curado mi impotencia. Pero la que realmente me salvó fue Roxy. Aunque ella sentía algo por mí, aunque sabía que yo ya tenía a alguien. Ella había resuelto hacerlo, incluso sabiendo que podría ser dejada de lado después. No, deberías entender lo que se siente, encerrándote en tu habitación, sintiendo que estás tan dentro de un agujero que no puedes ver la luz al final del túnel. ¿Cómo se supone que vas a dejar de lado a la persona que te salvó de eso?, argumenté. Ya lo sé. Le agradezco que me haya ayudado a pasar por eso, pero esto es un asunto totalmente distinto. Lord Millis nunca permitiría que alguien tomara una segunda esposa. Oh, es cierto. Norn era una seguidora de Millis.
No, su religión no era el problema aquí. Tal vez era yo. Tal vez estaba haciendo algo mal, y tratando de forzar mi camino para estar en lo correcto. Además, ¿por qué esa chica tan pequeña? ¿No es diferente a mí? Norn miró a Roxy con desprecio. Roxy devolvió la mirada de la joven con su habitual cara de póker. Era más alta que Norn, pero apenas, tal vez menos de centímetros. Ante la mirada hostil de mi hermana menor, Roxy permaneció imperturbable mientras murmuraba, puede que sea pequeña, pero sigo siendo adulta. Me pregunté qué iba a decir. Su voz temblaba, una puerta abierta a su corazón, pero las palabras eran tales que podían interpretarse como impertinentes. Norn se enfureció. Si eres tan adulta, ¿no sientes que estás siendo descarada? ¿No te sientes mal por irrumpir en su relación? Norn, eso es ir demasiado lejos. Fui yo quien dijo que quería traerla a nuestra familia. Roxy no ha hecho nada malo. Ella es la que intentó echarse atrás, objeté con voz firme. Norn ni siquiera me miró, sino que continuó con su ataque verbal a Roxy. Cállate, me ladró. Además, si realmente intentó echarse atrás, ¿por qué sigue aquí, aferrada a ti? Solo se está aprovechando de tu oferta. Sinceramente, pensé en abofetearla, pero, y ni qué decir no tenía derecho a hacerlo. Si la abofeteaba, sentía que realmente sería una completa escoria. Roxy se calló cuando Norn le gritó. Parecía tan indiferente como de costumbre, con la mirada puesta en el suelo. Finalmente, levantó la cabeza y la inclinó hacia Norn. Tienes razón. Es una desvergüenza por mi parte. Me disculpo. Luego se puso de pie y se acercó al borde de la habitación. Recogió su equipaje, se colocó el sombrero en la cabeza y se dirigió rápidamente hacia la salida. No pude detenerla. Sabía que nos enfrentaríamos a la resistencia, sabía que no debía subestimar lo difícil que sería para todos aceptar esto, pero había pensando que podría convencerlos. Eso había sido ingenuo. Ahora estábamos aquí, y Roxy había sido atacada por su parte. Probablemente se sentía como si estuviera caminando sobre una cama de clavos, y las cosas podrían seguir siendo tan dolorosas para ella si se quedaba aquí. Nadie elegiría quedarse con esa posibilidad en mente. Incluso yo correría hacia la puerta, incapaz de soportarlo. No podía dejar que se fuera de aquí con un sabor tan amargo en la boca. No era así como quería que terminara esto. Quería devolverle todo lo que había hecho, no traerla aquí solo para que la arrastraran por el barro. La traje aquí para poder hacerla feliz, y sin embargo, no importaba cómo me sintiera, no podía detenerla. No podía retenerla. Tal vez no pude hacerla feliz. No, piensa. Roxy saldría por la puerta en cualquier momento. Al menos tenía que detenerla. Incluso si eso significaba ofetear a Norn, incluso si significaba hacer que mi hermana pequeña me odiara, yo. Espera, dijo una voz desde atrás. Señorita Roxy, por favor, espere. Era Sylvie. Se puso en pie y se apresuró a coger a Roxy de la mano. Roxy miró hacia atrás, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué la detienes? Norn gritó. Deja que se vaya. Norn, ¿podrías callarte, por favor? Estupefacta, Norn chilló. Ha sido demasiado dura todo este tiempo. Nunca expresé ninguna objeción, dijo Sylvie. Norn se quedó paralizada, sin palabras. Por favor, siéntate, dijo Sylvie, dándole la espalda a Norn para guiar a Roxy a un lugar en el sofá. Roxy se sentó en él de buena gana, sin mostrar ninguna resistencia. Entonces Sylvie se colocó a su lado. Al principio estaba un poco confundida. Así que parece que eres tú la que ha salvado a Rudy, señorita Roxy. Roxy asintió tímidamente. Sí. Pero tenía un motivo oculto, y no pienso excusarme por ello. Sí, coincidió Sylvie. Bueno, Rudy es realmente guapo. No te habría creído si hubieras dicho que no tenías ningún motivo ulterior. Creo que si hubiera estado en tu lugar, habría hecho exactamente lo mismo. Sylvie sonrió a Roxy, con una expresión amable en su rostro. La de Roxy estaba rígida en contraste. Sylvie siguió sonriendo mientras continuaba. Para ser sincera, me imaginé que era cuestión de tiempo. ¿Qué era cuestión de tiempo?, preguntó Roxy, confundida. Que Rudy trajera a casa a otra mujer. ¿Solo era cuestión de tiempo que trajera a otra chica? ¿HM? Espera, ¿esto significaba que realmente no confiaba en mí? Sabes que Rudy es un pervertido, ¿verdad? Me imaginé que lo haría con otra persona si yo no estaba cerca. Pero él es leal, así que me imaginé que si lo hacía con otra persona, querría traerla a nuestra familia, igual que hizo conmigo. No creí que pudiera tenerlo para siempre.
Quise protestar, pero ella había dado completamente en la diana. No tenía derecho a decir nada. Sinceramente, me imaginaba que si iba a traer a alguien a casa sería a Linia, a Purcena o a la señorita Nanaosi. Roxy comentó, no he oído esos nombres, excepto el de la señorita Nanaosi. Son sus amigas de la escuela. Son todas muy sexys, con unos pechos enormes. Bueno, Nanaosi no es necesariamente tan sexy, protesté interiormente. Espera, eso no importa ahora. La verdad es que lo que escuché de su viaje sonó brutal, y también estaba la muerte de Paul. Olvidé por completo la posibilidad de que se hubiera enrollado con otra persona. Por eso me sorprendió tanto cuando me enteré. Sylvie hizo una pausa. Pero tiene sentido. ¿Qué tiene?, preguntó Roxy. Desde que llegaste, has estado mirándolo con una mirada ansiosa. Me preguntaba qué se debía a eso. Al principio, pensé que era porque estabas nerviosa porque te había anunciado la muerte de Paul. Pero en realidad se trataba de esto. Sylvie continuó. Tenía usted los ojos de una mujer enamorada, señorita Roxy, los ojos de una mujer enamorada. Cuando Roxy escuchó eso, su cara se calentó. Siento haberte hecho presenciar algo tan desagradable. Bajó la cabeza, con las mejillas aún rojas como un tomate. Desde el punto de vista de una esposa, no podía ser agradable ver cómo otra mujer miraba con cariño a su marido. Podía entender que Roxy pensara así, pero Sylvie se limitó a negar con la cabeza. No fue desagradable. Pero... Roxy comenzó a protestar. ¿Cómo debo decir esto? Sylvie ladeó la cabeza, pensativa, y casi con la misma rapidez asintió. Sabe, Rudy siempre me hablaba de ti, señorita Roxy. ¿Qué dijo? Cosas como, es la única maga que respeto. Hablaba igual de ti antes del incidente del desplazamiento y después. Roxy se movió incómodamente en su asiento. No sé qué decir, pero me siento mal porque hayas tenido que escuchar eso. Bueno, por eso también me sentía un poco celosa, confesó Sylvie. Tenía tanta admiración en sus ojos cada vez que hablaba de ti. Pensé para mí misma, esta persona Roxy Migurdia es una maga tan increíble, no hay manera de que yo pueda estar nunca codo con ella. Pero ahora que te he visto realmente y sé que eres una chica normal que quiere a Rudy, esos celos han desaparecido. Eso significa que eres igual que yo, dijo Sylvie mientras levantaba el sombrero de Roxy y le acariciaba la cara. Roxy se limitó a devolver la mirada a la otra mujer y dejar que pasara, y mientras seguía acariciando, Sylvie dijo, puede que Norn haya expresado su oposición, pero yo te doy la bienvenida. La cara de Roxy se coloreó de sorpresa. Yo también sentí que se me caía la mandíbula de asombro. Nunca había soñado que Sylvie lo aceptara tan fácilmente. Sylviette, señorita, dijo Roxy con dificultad. Solo Sylvie está bien. Espero que nos llevemos bien. Rox, en realidad tengo 50 años desde este año, así que ese tipo de apodo suena demasiado infantil. Oh, está bien. Sylvie asintió para sí misma. Eres mayor que yo, entonces. Lo siento. Ahora que lo pienso, Rudy sí lo mencionó, pero al verte a ti, no se me ocurrió. Bueno, soy menuda, admitió Roxy. Yo tampoco soy tan grande. Los dos se miraron, cogidos de la mano, y se rieron. Bueno, Roxy, apoyemos juntos a Rudy, entonces. Gracias, Sylvie. Después de compartir esas palabras, se dieron la mano. El gesto irradiaba una curiosa especie de solidaridad, y al verlo, dejé escapar un suspiro de alivio. Una reacción inconsciente que se me escapó en el momento en que pensé que las cosas iban a ir bien. Noon me miró y frunció las cejas. Si la señorita Sylvie lo acepta, entonces no tengo nada más que decir. Al parecer, aún no estaba del todo de acuerdo. Frunció un poco el ceño, claramente disgustada, mientras nos miraba. Tal vez me había ganado su desprecio una vez más. Fue Sylvie quien la tranquilizó diciendo, perdónalo, Norn. Rudy no es un seguidor de Millis, pero... Norn comenzó a protestar. El señor Paul también tenía 2 esposas, ¿no es así? Se quedó callada un momento antes de decir, es cierto, las tenía. Sylvie continuó. Le dirías el mismo tipo de cosas a la señorita Lilia, entonces, los ojos de Norn se abrieron de par en par, sorprendida. Se giró para mirar a Isa, que estaba sentada a su lado. Isa había estado callada todo el tiempo, su cara era la imagen de la compostura. Oh. Lo siento, Isa, dijo Norn. No pasa nada, de verdad. Sé que a menudo dices cosas sin pensarlas. ¿Por qué tienes que decirlo así? Mira lo que acaba de pasar, señaló a Isa. Ese no era tu lugar para hablar. Seguiste hablando de la señorita Sylvie y de sus sentimientos, pero en realidad, solo estabas imponiendo tus creencias a los demás. ¿Qué?
Norn se puso en pie de un salto, vi los puños a su lado y salté para regañar a Isa. Aisa, ha sido demasiado lejos. Pero... la corté. Yo también entiendo lo que dice Norn. Si Sylvie hubiera dicho lo mismo, habría sido comprensible. Yo también tengo la culpa por no considerar cómo se sentiría todo el mundo. No podemos culpar a Norn. Bueno, supongo. Si tú lo dices. Norn tenía una mirada conflictiva, como si no supiera qué decir. Debió sentirse incómoda estando allí, porque sus siguientes palabras fueron: me voy a la cama. Sus pies fueron rápidos cuando se movió para salir de la sala de estar. Pero entonces se detuvo, como si acabara de recordar algo, y volvió a mirarme. Hermano mayor. ¿Qué es? ¿Iba a decir un último comentario mordaz? Ese era mi temor, pero lo que salió de la boca de Norn a continuación desafió mis expectativas. ¿Podrías enseñarme a manejar la espada? Cuando tengas tiempo. Fue tan repentino que, por un momento, las palabras no tuvieron sentido para mí. ¿Espada? ¿Iba a intentar usar la espada de Paul? Una parte de mí sentía que un intento de defensa personal a medias solo sería autodestructivo en el mejor de los casos, pero este mundo no era como el anterior. Probablemente le vendría bien aprender a manejar la espada. Incluso un poco de poder era mejor que nada. La cuestión más importante era si yo sería bueno como maestro. ¿Estás segura de que quieres que te enseñe? Pregunté. No puedo aprobar lo que has hecho, pero tampoco te odio. De acuerdo. En realidad le había preguntado si estaba segura de querer que le enseñara cuando yo mismo solo había incursionado en el arte, pero no podía rechazarla ahora que indirectamente había admitido que aún le gustaba. De acuerdo, dije. Haré tiempo para enseñarte después de la escuela o algo así. Por favor, hazlo. Una vez que dijo eso, Norn se fue a su dormitorio en el segundo piso. Al final, había estado absolutamente indefenso. Sylvie me había rescatado con su generosidad. Hermano mayor, me llamó Aisa. Te ves realmente patético en este momento, ¿sabes? Incapaz de decir nada en mi defensa, me limité a sentir. Después de eso, las tres, Sylvie, Roxy y yo, empezamos a hablar de cómo funcionarían las cosas a partir de ahora, como el orden en que pasaríamos las noches juntas y cómo negociaríamos el tiempo de calidad. La discusión fue lo suficientemente franca como para que Aisa se despidiera. Pues bien, señorita Roxy, estoy deseando que vivamos juntas, dijo Aisa. Sí, yo también. Aisa refunfuñó en voz baja mientras se iba, pero sonreía incluso mientras lo hacía. ¿Qué le pasaba? Bueno, lo que sea. Sylvie, Roxy y yo teníamos que hablar del futuro. A algunos les extrañaría que pudiéramos hablar de esas cosas cuando Paul acababa de morir, pero precisamente por eso quería un tema de conversación más alegre. Por favor, haz de Sylvie tu principal prioridad, Rudy. Me basta con un poco de tu atención cuando tengas tiempo libre, dijo Roxy. Tonterías. Debemos ser justos, insistió Sylvie. Pero... todavía puede tomar más esposas, así que no seamos tímidos. ¿Más? Pude notar la poca fe que tenía en mi mitad inferior solo con esa palabra. Sinceramente, ahora mismo me siento abrumada por la culpa de todo este asunto. Me mantendré al margen hasta que nazca tu bebé, dijo Roxy. Así que eso es lo que sientes. Sylvie asintió pensativa. Bueno, solo falta algo más de un mes para el parto. ¿No te importa que me tome todo ese tiempo para mí? No me importa. Entonces esperemos hasta el mes que viene para que me convierta oficialmente en tu esposa, Rudy. Probablemente era una persona horrible por encontrar decepcionante que tuviera que vivir la vida célibe durante el próximo mes. Pero cuando empecé a pensar en que podría tener sexo con los dos todo lo que quisiera después de que Sylvie diera luz, mi compañero de abajo empezó a levantarse en señal de saludo. Mientras esas fantasías se solidificaban en mi cabeza, ambas mujeres giraron sus miradas hacia mí. Rudy. Sylvie me llamó. Si no puedes esperar en absoluto, házmelo saber, ¿de acuerdo? Haremos algo al respecto. No, me encargaré yo mismo. Por muy perro cornudo que fuera, no iba a engañar más de lo que ya lo había hecho. Quería que ella confiara en que yo, Rueus Greirat, no volvería a flaquear. La única razón por la que había vacilado era por la situación única en la que me encontraba, y porque mi compañera era Roxy. Mientras no acabara en una espiral depresiva y apareciera ante mí una mujer del calibre de Roxy, no volvería a engañar. ¿Jamás? Pero dices que Roxy también está embarazada. En ese caso, si esperamos un mes, tampoco podrás tener sexo con ella. ¿Qué haremos entonces?, se preguntó Sylvie con ansiedad. Roxy, con cara de vergüenza, dijo, sobre lo que dijo Rudy con respecto a eso, creo que estaba mintiendo. No tuve la oportunidad de decirlo,
pero en realidad no estoy embarazada. Solté, ¿no lo estaba? Entonces, ¿de qué diablos estaba hablando el Inalice antes? Oh, me había hecho caer en una trampa. Ese imbécil. Maldita sea. Y yo había bailado justo en la palma de su mano. ¿Qué pasa, Rudy? Preguntó Roxy. Nada, pero déjame aclarar las cosas y decir que no estaba mintiendo. Fue solo un malentendido por mi parte. Oh, de acuerdo entonces. Roxy se rascó las mejillas, con la cara roja. Pero estoy deseando llegar a ello, algún día. Oh, sí. Yo también, dije. Me vinieron a la mente las palabras planificación familiar feliz, que me hicieron sonreír. Ah, realmente estaba deseando lo que estaba por venir. Rudy es un pervertido, ¿verdad? Se burló Sylvie. Sí, ciertamente lo soy, asentí. Me pregunto qué me va a hacer nuestro pervertido Rudy. Se preguntó Roxy en voz alta. Seguimos hablando y riendo juntas, y así fue como llegué a tener una segunda esposa. Preparamos una habitación para Lilia y mi madre después de que terminaran su baño, y luego nos retiramos para pasar la noche. Tal y como habíamos hablado anteriormente, iba a pasar la noche con Sylvie. Le hice una almohada con el brazo y nos acurrucamos cerca, con su cuerpo frente al mío. Pero aún no nos habíamos dormido. Los dos nos mirábamos en silencio. Sobre nuestra conversación de antes, empezó ella, siendo la primera en hablar. Me imaginé algo absolutamente trágico cuando dijiste que tenías algo que hablar y tenías a Roxy a tu lado. ¿Qué es eso? Pregunté. Pensé que me dirías que ya no podías amarme y que querías que me fuera. Nunca diría eso. ¿Qué clase de sordido diría algo así? Sí, lo sé. Sylvie se revolvió. Pude sentir que algo presionaba el muñón donde antes estaba mi mano izquierda. Los dedos de Sylvie lo estaba acariciando. Pero aún así estaba ansiosa. No sé por qué. Tenía la sensación de que no ibas a volver conmigo. ¿Una sensación de presentimiento? Bueno, esto había sido una llamada cercana. No habría sido sorprendente que hubiera muerto. Miré a Sylvie. ¿Te he preocupado? Sí, ya está bien. Le acaricié la cabeza con la mano derecha. Sus ojos se arrugaron mientras se inclinaba hacia mi tacto. Su cabello era de un hermoso color pálido. Había crecido durante mi ausencia. Tu cabello es cada vez más largo, porque dijiste que te gustaba el cabello largo. ¿Lo haces por mí? Sí, ella me había esperado todo este tiempo, y yo había sido tan estúpido como para... Lo siento, Sylvie, por romper mi promesa contigo. Sacudió la cabeza. Está bien. Te quiero tal y como eres, pero si me hubieras hecho lo mismo, habría gritado y llorado como un bebé y te habría azotado por haberme traicionado. Sé que lo haría, se rió. Jiji, pero yo no te haría eso. No tengo ojos para nadie más que para ti, Rudy. Sylvie acercó su cara y me dio un picotazo en la mejilla. Una ola de afecto brotó de mi pecho. Querría a Sylvie el resto de mi vida. Debía de estar preocupada, debía de querer lamentarse conmigo, y aún así, lo aceptaba todo sin una sola queja. Sylvie, susurré. Jiji. Como recompensa por su beso, le di uno propio, plantando mis labios contra su suave y blanda mejilla. Normalmente este era el preludio de nuestro sexo, pero hoy nos detendríamos aquí. No podía presionar su cuerpo, no cuando estaba cargado de niños, pero justo entonces, sentí que algo se retorcía contra mi bajo vientre. Vamos, Sylvie, no podemos hacer eso. Si empiezas a tocarme ahí abajo, no voy a poder aguantar. Quiero decir, estoy interesada en el sexo durante el embarazo, pero... No podemos, Rudy, dijo ella al mismo tiempo. ¿No sería bueno para el bebé? ¿HM? De repente, los dos miramos hacia abajo. Allí, justo al lado del vientre hinchado de Sylvie, había un bulto denso y montañoso. Doblamos la manta hacia atrás para descubrir, dilo, el enorme armadillo había metido la cabeza desde la base de la cama, justo entre Sylvie y yo. ¿Cuándo se había metido esta cosa aquí? Ni siquiera me había dado cuenta de que había entrado. Pequeña cosa perversa, metiendo la cabeza en la entrepierna de la gente, me reí. Igual que tú, Rudy, no, yo. Empecé a protestar, pero lo pensé mejor. Ah, bueno, supongo que puedes dormir con nosotros por esta noche. Sí, eso suena bien. Me escabullí de la cama, saqué una segunda manta y creé un lugar en el suelo junto a nuestra cama para que Hilo durmiera. Se extendió sobre ella y cerró los ojos. La criatura tenía la apariencia de un armadillo, pero era básicamente como un perro grande. Tendríamos que construirle una perrera más adelante. Mantenerlo en el interior estaba bien, pero sería una molestia si empezaba a cagar aquí.
Espera, supongo que siempre podemos entrenarlo para que sea educado en casa, como un perro. Bueno, esa era una conversación que podríamos tener más tarde en familia. ¿Nos vamos a dormir? Empecé a deslizarme de nuevo en la cama a la derecha de Sylvie, pero me detuve y volví a su izquierda en su lugar, para poder coger su mano con la derecha. Ella le dio un fuerte apretón. Buenas noches, Sylvie. Sí. Me alegro de que estés en casa, Rudy. Y luego me fui como una luz. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.